Dios les bendiga. Quiero invitarle a que hagamos una pequeña oración para introducir este tiempo. Amén. Hemos venido a esta casa y esta casa es casa de oración. Amén. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú nos has permitido llegar a este lugar. Gracias por este lugar que nos has regalado, Señor. Y gracias, bendito Dios, por la palabra predicada, Señor, porque a través de la palabra, Señor, tú nos enseñas, tú nos animas, tú nos alimentas, porque tú eres el pan de vida, Señor. Y yo te pido, bendito Jesús, que tu palabra, Señor, cale en nuestros corazones, que tu palabra produzca cambios, que tu palabra, Señor, nos haga cada día más como tú, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice amén. Bueno, hoy voy a empezar un poquito diferente. Quiero pedirle a los muchachos de comunicaciones que me pongan un video. Yo quiero que usted le preste atención al video. Bueno, de pronto algunos de ustedes ya habían visto el video por ahí en las redes sociales, pero cuando vi el video me hizo pensar en algunas cosas, ¿no? ¿Qué le llamó a usted la atención allí del video? Usted ve un joven que había tomado una determinación y había decidido llevar a su mamá a un asilo, ¿cierto? Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué mueve a una persona a tomar una decisión de esas? ¿Qué mueve a una persona a tomar a su madre anciana o a su padre anciano a llevarlo a un asilo? De pronto el trabajo, de pronto la pareja, los hijos, de pronto el espacio en la casa. Pero pensaba en una característica muy humana, pero al mismo tiempo muy destructiva. Algo muy típico de nosotros los seres humanos, pero que nos lleva también a tomar decisiones como esa, a tomar decisiones equivocadas. Y esa característica es el desagradecimiento, o lo que es igual, la ingratitud.
es algo que está muy pegado a nuestra naturaleza humana. ¿Cuántos de los que están aquí han conocido gente desagradecida? Y bastante. Hay unos más ingratos que otros, ¿cierto? Si todos fuéramos igual de desagradecidos, los asilos no dieran abasto. Hay gente que llega hasta esos puntos. Hay gente tan desagradecida, tan ingrata, que es capaz de hacer esas cosas. Hay gente que no llega hasta allá. Pero me puse a mirar en el diccionario de la Real Academia Española qué significa desagradecer. Desagradecido es una persona que desagradece. Entonces, ¿qué significa desagradecer? Y tiene dos significados. Dice, lo primero, no corresponder debidamente al beneficio recibido. El primer significado de desagradecer es no corresponder. Ahora, no corresponder debidamente, es decir, proporcionalmente. Hay gente que recibe grandes beneficios y corresponde, ¿cierto? No corresponder debidamente al beneficio recibido. Y el otro significado es desconocer el beneficio que se recibe. Personas que reciben y sencillamente desconocen. Ahora, le pregunto a usted, ¿cuál cree usted que es la causa del desagradecimiento? ¿Cuál cree usted? ¿Por qué cree usted que la gente es desagradecida? ¿Qué es lo que pasa en el alma, en el corazón de una persona que lo lleva a no corresponder debidamente, que lo lleva a desconocer a aquellas personas que les han bendecido, o recibir los beneficios y desconocerlos? Yo creo que la primera causa es olvidar. Los seres humanos somos olvidadizos. Y yo creo que otra causa, y esto viene más por la experiencia de pronto que he tenido, es la persona amargada. Usted sabe que no hay gente más desagradecida que un amargado. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué la gente se amarga? La gente se amarga cuando olvida las cosas buenas que ha recibido, pero se acuerda. Un amargado puede tener 80 años y se acuerda de lo que le hicieron cuando tenía 4. Se le olvida todas las cosas buenas que ha recibido, pero se acuerda como si fuera ayer. Recuerda las ofensas, recuerda cuando le quedaron mal, recuerda hasta cuando le llegaron tarde, recuerda el día que no lo felicitaron en el cumpleaños, recuerda todo eso. En el año 43, el día 5 de mayo, yo cumplí y tú no me llamaste. Recuerdan, tienen una memoria impresionante para recordar las cosas malas, pero tienen una amnesia total para recordar las cosas buenas. Entonces, una de las causas del desagradecimiento es olvidar. Se nos olvida rápido cuando nos han bendecido. ¿Qué fue lo que hizo que ese muchacho se arrepintiera? El muchacho llevó a su mamá para dejarla en un asilo, pero en el momento, ¿qué fue lo que lo hizo retractarse de esa decisión? ¿Empezó a qué? A recordar. Estaba lloviendo, empezó a llover y de pronto la mamá, en vez de cubrirse ella, coge como un suéter y se lo da para que él no se moje. Y en ese momento, ese muchacho empiezan a pasarle por su mente los recuerdos de todas las veces que su mamá estuvo allí. Y empieza él a recordar. Y sabe que yo veía que Dios, nuestro Padre, también quiere que usted y yo permanentemente estemos recordando todos sus beneficios. Dios quiere que usted y yo, así como ese muchacho, también recordemos. ¿Sabe? Cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, tomamos buenas decisiones. Y yo quiero que miremos la palabra de Dios. Abra su Biblia en el Salmo 103. Es un salmo de David.
David era un hombre agradecido. Y nos deja este salmo, la palabra de Dios, Salmo 103. Empieza invitándose a sí mismo a adorar a Dios, a bendecir a Dios. Mire lo que dice, cómo empieza. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y después, ¿qué dice? Y no olvides que ninguno de sus beneficios. ¿Qué es el primer llamado que él hace allí? No olvides, porque sabe, mi amado hermano, que a nosotros se nos olvidan las cosas buenas. Y luego él empieza, así como ese muchacho del video, a recordar escena por escena. El salmo empieza a recordar punto por punto algunas de las cosas más valiosas que Dios nos da. ¿Y qué es lo primero que él empieza a decir? Versículo 3 dice: Él es que quien perdona que todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aquí hemos oído testimonios de lo que Dios hizo. Aquí estaba la hermana Elsa, la hermana Erika. Sana todas tus dolencias, y no solo las físicas, las del alma, que a veces duelen más. Dice: el que rescata del hoyo tu vida. Muchos de los que están aquí porque un día tocaron fondo y el Señor los cogió de ese hoyo donde estaban y los levantó. Pero se nos olvida. Y dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y de ese hoyo, ¿qué hace? Te corona ¿de qué? De favores y misericordias. Dios es, el versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca. Si algo bueno tienes, es porque Él te lo ha dado. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Cuántos han sido sometidos a injusticia? Y dice la palabra que Él hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Un Dios que nos habla. Dice: misericordioso y ¿qué? Es Jehová. Gracias a Dios, ¿cierto? Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, ¿qué hizo el Señor? Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y mire esto tan lindo, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que ¿qué? Acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Por eso, versículo 20 que dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus palabras, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová
vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Y otra vez el versículo 22 que dice, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Y por último que vuelve a decir, bendice, alma mía, a Jehová. Gloria a Dios. Dice la palabra que Él nos conoce. Dice que Él se acuerda de nuestra condición. Dios sabe nuestra tendencia a olvidar las cosas buenas. Y por esa razón Dios nos hace énfasis en aquellas cosas que nosotros tenemos que esforzarnos por recordar. Aquellas cosas que no podemos olvidar. Fíjense que a Israel le estableció la Pascua. ¿Por qué Dios instituye la Pascua? ¿Cuál era la Pascua? Esa fiesta donde se mataba un cordero. ¿Para qué el Señor instituyó la Pascua en Israel? Para que ellos se acordaran que un día, cuando ellos eran esclavos en Egipto, Dios les dijo, maten un cordero y con la sangre pinten el dintel de la puerta, porque voy a matar todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el primogénito de las bestias. Y Dios sabía que al pueblo al poco tiempo se le iba a olvidar. Y entonces establece la Pascua para que año tras año ellos se acuerden, cuando estén matando al corderito y comiéndose al corderito, con un cordero Dios nos sacó de la esclavitud. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, Dios les hace una fuerte advertencia que también quiero que la miremos nosotros. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Mire esta advertencia que le hace en el libro de Deuteronomio. El pueblo ya prácticamente había entrado al otro lado del Jordán, ya estaban pisando la tierra prometida, ya empezaban a entrar a la tierra prometida. Pero se preparaban para conquistarla toda, se preparaban para pasar del desierto a la abundancia. Y el Señor le hace esta advertencia. Versículo 11 dice, cuídate de ¿qué? Mire que el Señor no le dice cuídate de los gigantes. Los gigantes y sus armas y sus espadas eran poco peligro comparado con olvidarse. El peligro grande de ellos, ¿cuál era? Olvidar. ¿Cuál es la característica del ingrato? ¿Se qué? Se olvida. Y le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies como el desagradecido. El ingrato recibe y recibe. Le dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente. ¿Y qué puede pasar cuando eso sucede? Cuando recibimos y recibimos y recibimos. Versículo 14 que dice, y se enorgullezca tu corazón. ¿Y qué pasa? Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios conoce nuestra tendencia a olvidar los favores que recibimos. Y por eso se esfuerza en que tú y yo recordemos. ¿Por qué usted cree que el Señor Jesucristo establece la Santa Cena? No crea usted que la Santa Cena era como cuando un hermano se va a vivir a otro país y entonces le hacemos una comida, una despedida, le organizamos. Jesús se iba a despedir, entonces organizaron una comida y se fueron allá y hicieron. No. Eso pudo haber sido una cena de despedida como las que hacemos nosotros a cualquier hermano que se va a vivir a otra ciudad, pero pasó de ser un hecho histórico a convertirse en un mandamiento. ¿Por qué cree usted que el Señor instituyó la Santa Cena? Cuando tomamos el pan y cuando tomamos el vino, dice la palabra, haced esto ¿qué? En memoria de mí. El Señor sabía, y el Señor tiene que recordarnos cada vez que venimos a la mesa del Señor que Él
entregó su vida por amor, y dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recordar. Pero es que al ingrato se le olvida. Ese joven del video empezó a recordar episodio por episodio. El salmista empezó a recordar beneficio por beneficio. Dice: y no te olvides de ninguno de sus ¿qué? Beneficios. Todos los beneficios que había recibido David y que narra en ese salmo, todos esos beneficios también los hemos recibido nosotros. El salmo nos muestra que Dios olvida lo que tiene que olvidar y recuerda lo que tiene que recordar. ¿De qué se olvida el Señor? Versículo 9. ¿De qué se olvida el Señor? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará ¿qué? Él se le olvida que nosotros lo hemos provocado a ira. Ahora, no es que Él se le olvide, porque un Dios omnisciente no olvida. Cuando dice que se olvida, no nos tiene en cuenta las cosas malas. Nosotros sí, vean, nosotros no se nos pasa el enojo así nomás, ¿verdad? Y cada vez que nos acordamos vuelve y surge. ¿De qué más se olvida el Señor? Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras ¿qué? Se olvida de nuestras iniquidades. Dice: ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Se olvida también de ¿qué? De nuestros pecados. Versículo 12. ¿De qué más se olvida el Señor? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras ¿qué? No nos tiene en cuenta nuestras rebeliones. Fíjate que el Señor olvida esas cosas, pero hay otras de las que el Señor se acuerda. Vea, nosotros tenemos que acordarnos de aquellas personas que nos han bendecido. Nosotros al Señor no le hemos dado nada, porque ¿qué le podemos dar al Señor que no hayamos recibido de Él? Él no se va a acordar de lo que nosotros le hemos dado, porque sencillamente nada le hemos dado. Pero ¿de qué se acuerda el Señor? Versículo 14, ¿qué dice? ¿Se acuerda de qué? De que somos polvo. Se acuerda de nuestra condición, y eso lo mueve a misericordia. Versículo 13, ¿de qué se acuerda el Señor? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece. El Señor se acuerda de compadecerse de nosotros. Se acuerda de que nos ha ofrecido una inmensa misericordia que es desde la eternidad. Imagínense el tamaño de la misericordia de Dios hacia nosotros. Desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no tiene en cuenta lo malo. Dios se olvida de lo malo, pero recuerda lo bueno. Recuerda las promesas que nos ha hecho. Y saben, nosotros tenemos que aprender a ser como Dios, porque dice que nosotros somos hechos a su. Además también dice que nosotros debemos alcanzar la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Jesucristo. Tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Aún el Señor en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún sufriendo, Él apartó sus ojos. Jesús estaba en la cruz crucificado, y Él no se estaba acordando de los latigazos, no se estaba acordando de cuando lo escupieron, no se estaba acordando de la corona de espinas que le estaba traspasando la piel, no se estaba acordando de los clavos que en ese momento estaban traspasando sus manos y sus pies, sino que se estaba acordando de su misericordia. Y decía: Padre, perdónalos,
Nosotros nos olvidamos muy rápido de todo lo que nos han dado. Nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado. Recibimos el beneficio y no lo correspondemos. Particularmente, mi amado hermano, me he propuesto todos los días, cuando hago mi devocional, empiezo mi oración por dar gracias. Y como yo recojo a mis hijos todos los días para llevarlos al colegio, oro con ellos todos los días en la mañana y oro con ellos todos los días en la noche. Y en esa oración comienzo dando gracias y hablando en la oración con ellos, recordando todo lo que Dios nos ha dado. Qué importante es recordar. Mi amado hermano, cuando usted se vuelve olvidadizo de las cosas buenas, se vuelve ingrato. Él nos ha coronado de favores y misericordias. Tenemos demasiado que agradecer. Y así como a Israel, Dios hoy nos está recordando, nos está diciendo: no se te olvide. No se te olvide por qué tienes lo que tienes. No se te olvide por quién eres lo que eres. No se te olvide por quién estás donde estás. Y no se te olvide enseñarle a tus hijos de dónde provienen todos sus beneficios, querido padre. Procura enseñarle a tus hijos a ser agradecidos. Primeramente porque les conviene a ellos y segundo porque nos conviene a nosotros. Otro aspecto que no debemos olvidar es que nosotros aprendemos a agradecer a Dios cuando agradecemos a nuestro prójimo. Ah, no, pastor, yo soy muy agradecido con el Señor. Yo de pronto soy ingrato con la gente. Por ahí también decía el Señor, Juan decía, es que hay gente que dice: yo amo a Dios pero no amo a mi hermano. Ah, no, yo soy agradecido con Dios. Claro, yo reconozco todo lo que Dios ha hecho por mí. Yo soy ingrato es con el hermano. El que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, dice Juan, el tal es mentiroso. Entonces empecemos a imitar a Jesús. Lo primero que hace Dios es que Dios se olvida de nuestras ofensas, se olvida de nuestras rebeliones. ¿Qué tenemos que empezar a hacer nosotros? ¿Qué cree usted? ¿Por dónde tenemos que empezar nosotros? Empecemos ¿por qué? Por olvidar. Ese hermano hace 20 años me gritó. Pastor, mi esposo, tienen 50 años de casado, el primer aniversario se le olvidó. ¿Cómo le parece? Y lo tiene vivito. Ya el viejito, mejor dicho, y todavía le recuerda. Llegaron las 9 de la noche, pastor, y no se acordó que era nuestro aniversario. Y Señor, empecemos por olvidar lo que tenemos que olvidar y empecemos a recordar los favores. Así como Dios se acuerda, ¿qué tal que a Dios se le olvide darnos aquellas cosas que nosotros necesitamos? Empecemos a recordar los favores. Nosotros no podemos, mire mi amado hermano, que el mundo sea ingrato, vaya y vuelva. Pero nosotros no podemos ser ingratos. El pueblo de Dios no puede ser ingrato. Y no va a decir que usted es agradecido con Dios, sino es agradecido con su prójimo. Hay gente que recibe y recibe y recibe y al poquito tiempo se le olvida. Están de pronto en un buen puesto, trabajando en una buena empresa y se les olvida el que les dio la ayudita para llegar ahí. Se les olvida. Se les olvida el que los recomendó. Se les olvida el que en un momento dado les dio la mano. Se les olvida el que le dio un buen consejo.
reciben beneficios y beneficios y beneficios. Y no me refiero solamente a los beneficios materiales. Mire, alguien que bendice a su hijo, alguien que le da un buen consejo a su hijo, que enseña a su hijo, le está dando, usted no sabe la bendición que usted está recibiendo ahí. Agradezca. No sea ingrato. Hay cosas intangibles que valen más que todo el oro del mundo junto. Es muy común la persona que recibe y no retribuye. Es muy común la persona que recibe y no solamente no agradece, y esto ya es peor, sino que devuelve males. Hay gente que han recibido favores y favores y favores. No solamente, ¿qué es lo lógico, hombre? Si alguien te ha bendecido, te ha hecho un favor, es que tú lo retribuyas. Pero bueno, vamos al punto de que no retribuye. Vamos al punto de que no retribuye. No lo agradece, no lo reconoce, se le olvida. Una de las cosas de desagradecer es desconocer. Se le olvida. No, yo este puesto lo obtuve. Espérate un momentico, antes de hablar, piensa, recuerda. Y no solo no retribuyen, sino que no agradecen. Ahora vamos a poner que no retribuya, vamos a poner que no agradezca, vamos a poner que desconozca. Pero ¿dónde me deja a los que reciben un bien y a esa persona que les bendijo la traicionan? Usted lo ha visto, ¿verdad? A veces escucho personas hablar mal de alguien que les ha bendecido. Por Dios, reciben bien y devuelven. Por favor, lo mínimo que debemos dar, que debemos devolver es lealtad. Pero ahí vamos a otra característica del ingrato. El ingrato es desleal. El ingrato habla mal de ti a tus espaldas. El ingrato no tiene ningún problema en aliarse con tus enemigos. Porque como en su mente, en su psiquis, no te debe nada, desconoce los favores recibidos. Al ingrato, aunque tú le des la vida, siente que tú no le has dado nada. Tú le das todo lo que tienes y le sales a deber. Entonces, como no te debe nada, entre lo que no te debe es lealtad, su mente. Ni lealtad te debe. El ingrato recibe favores y devuelve traiciones. ¿Cree usted que esa es una característica que debe estar en el pueblo de Dios? Tú al ingrato lo enseñas, lo consuelas, lo levantas, le suples una necesidad en un momento dado y después te traiciona. Después habla de ti, después se hace amigo comiendo a manteles con los que a ti te han hecho daño, con tus enemigos. Y el ingrato casi siempre es el que más demanda de ti. El ingrato es el que más pide. Mire, el ingrato pide más que perro callejero. Con el tiempo dejan de pedirte para exigirte. Y el día que no les das lo que les dabas sin ninguna obligación, hasta ahí llegaron las canoas. El día que no les puedes o no quieres darle, o el día que no necesitan más de ti porque ya no lo necesitan, en un momento dado lo necesitaron, solo se acuerdan no de lo que les diste, se acuerdan de lo que no les diste. Y entonces terminas quedándoles a deber.
Ahora, ¿qué dice Proverbios respecto a este tipo de personas? Que no tienen ningún empacho en hablar mal de aquellos que les han bendecido. Proverbios 17:13, ¿qué dice allí? Proverbios es un libro de la sabiduría que nos enseña y nos muestra las cosas. Si yo hago esto, va a pasar esto. Proverbios 17:13, ¿qué dice? El que da mal por bien, ¿qué va a pasar? No se apartará el mal de su casa. Mi querido hermano, si has sido desleal con quien te ha hecho bien, procura arreglar la situación. Procura arreglar la situación, porque lo que a mí me enseña la palabra es que el que da mal por bien, ¿qué dice? Pueda que ya tú no necesites a esa persona, porque ya lo necesitaste en aquel momento, te sirvió y ya hoy no te sirve para nada en la práctica, ya hoy no lo necesitas. Pero procura remediar esa situación, porque el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Entonces después empiezan a llegar cosas y empiezan a pasar situaciones y ay, ¿esto por qué estará pasando a mí? Y entonces estamos sorprendidos por las cosas que pasan. Mi querido hermano, si te han pagado mal, no busques vengarte. Si tú a una persona que le has bendecido, le has dado, le has ayudado desinteresadamente, y esa persona te paga mal, esa persona habla mal de ti, esa persona se alía con tus enemigos, no busques vengarte, no te quejes, quédate callado, porque según Proverbios, lo inevitable va a llegar a su tiempo. Quédate quieto. Dice la palabra, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y yo creo, mi amado hermano, que el llamado de Dios para nosotros hoy como congregación es que hagamos memoria. El llamado de ese salmo dice, no olvides. Hagamos memoria. Primeramente de lo que Dios nos ha dado. Y entendamos algo, mi amado hermano, lo que Dios nos los da por medio de otras personas, casi siempre por medio de hermanos en la fe. Por eso lo que nos da la gente es valioso, porque cuando un hermano a ti te da algo, te da una ayuda, te hace una palanca, te consigue algo, es Dios el que lo está haciendo. Lo que estás recibiendo te lo está dando Dios por medio de ese canal. Y hay que aprender a ser agradecidos. Hijos que están aquí, recuerden todo lo que sus padres han hecho por ustedes. Queridos hijos, sobre todo cuando llegan a la adolescencia y cuando su estatura supera la de su papá, y recuerden, padres, quieren que sus hijos sean agradecidos. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean agradecidos? ¿Usted quiere recibir gratitud? ¿Siembre qué? Si usted es ingrato, el día que sus hijos sean mal agradecidos, no se sorprenda. No se sorprenda cuando usted vea que su hijo más alto que usted se le para y yo como que a cuenta de qué, papá. Acuérdese cuando usted también, ya después de que necesitó a alguien, como que ya no te necesito. ¿Queremos recibir gratitud?
Debemos sembrar ¿qué? Enseña a tu hijo a ser agradecido. Ahora, mi querido padre, ¿cuántos quieren enseñar a sus hijos a ser agradecidos? Empieza por el ejemplo. Muéstrale la Biblia, claro que sí, porque el ejemplo no basta. El ejemplo no lo es todo. Hay que llevarlos a la palabra y mostrarles la palabra, pero hay que modelar. Tiene que haber una coherencia entre lo que enseñamos y lo que vivimos. Enseña a ser a tu hijo, enséñalo a ser agradecido con tu ejemplo. Y yo creo que hoy es día de recordar. ¿Qué fue lo que hizo el Salmo 103? ¿Qué es lo que hace el Salmo 103 a partir del versículo 3? Recordar. Empieza a recordar y recordar y recordar y recordar. Y yo creo que hoy es día de recordar. Hoy es día de recordar todo lo que Dios nos ha dado. Pero no solamente todo lo que Dios nos ha dado, sino por medio de quien nos los ha dado. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Vamos a recordar eso en esta mañana. Y yo quiero invitarlo al altar, mi amado hermano, porque el asunto de esto no es simplemente señalar una situación que debe ser cambiada. El asunto de esto es actuar. No es simplemente conocer, es moverme y actuar. Es una tendencia muy humana en la que muy seguramente, en mayor o menor proporción, muchos de nosotros hemos caído. Hemos sido de pronto ingratos con alguna persona, con nuestros padres. De pronto no hemos correspondido. Pero lo importante cuando yo vi ese video no era tanto que este muchacho había sido ingrato y había llevado a su madre hasta un asilo. No, eso no era lo importante. ¿Sabe qué era lo importante? Lo importante es que en un momento dado recordó y recapacitó. Eso es lo realmente valioso. Aquí lo importante no es si tú te equivocaste. Aquí lo importante no es si tú fuiste ingrato. Aquí lo importante es que tú te retractes, como se retractó ese muchacho, y corrijas lo que se hizo mal. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Hoy te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y hoy te doy gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste
al morir. Por tu sacrificio, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias, Señor, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Hoy te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Agradécele al Señor en esta mañana. Hoy yo te doy gracias por todo lo que me has dado, Señor. Gracias, mi Señor. Oh, Jesús, hoy te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no merezco lo que he recibido, Señor. Mi Señor Jesús. Te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y hoy te doy gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Padre, cuántas cosas, Señor, hemos recibido, Dios, y no las merecíamos, Señor Jesús. Cuántas veces usaste personas que ni siquiera nos imaginamos, Dios, personas que ni son nuestros parientes, que a lo mejor ni siquiera pensábamos que existían, Señor. Y tú los pusiste en nuestro camino, Señor, para abrirnos puertas, para bendecirnos, para darnos una palabra de aliento, para enseñarnos tu verdad, Señor, para en un momento dado suplir una necesidad en nuestra vida, Señor. Y hoy, Señor, quiero decirte, Dios, no lo merezco, no lo merecía, Señor, pero tú lo hiciste. Tú me lo diste, Señor, y pusiste a esa persona, Dios. Y yo hoy, Dios, quiero ser agradecido, Señor. Como decía el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno, ni los más pequeños, ninguno de sus beneficios, Señor. Y hoy es mañana de recordar, Señor. Y yo te pido, Señor, que me permitas, Dios, acercarme aún a aquellas personas, Señor, que me han bendecido, Señor, de una manera directa o indirecta, que me han bendecido material o espiritualmente, que me han bendecido, Señor, sin ningún interés, sin ninguna contraprestación, Señor, sino simplemente porque han querido ser instrumentos tuyos para bendecirme, Señor. Y ayúdame, Señor, a tener el valor de acercarme y agradecer, Señor. Perdóname, Señor, si he desconocido los favores recibidos, si los he recibido como si los mereciera. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Señor, si los he olvidado, Señor. Hoy es día de recordarlos. Perdóname, Señor, si no he tenido en cuenta todo eso recibido, Señor, y de pronto, Dios, aún he hecho cosas en contra
de quien en un momento dado me bendijo, Señor, perdóname, Jesús. Enséñame a ser agradecido, Señor. Yo quiero que esa parte de tu carácter sea formada en mí, Señor Jesús. Quiero ser un hombre, una mujer agradecidos contigo, Señor. Agradecidos con nuestros hermanos, Señor, que tú has levantado, que tú has usado, Señor, que tú los has puesto en lugares claves a veces para bendecirme, Señor, o que simplemente llegaron aparentemente por casualidad, pero fueron enviados por ti, Señor. Hoy bendigo a todas y cada una de esas personas que en un momento dado fueron un canal de bendición, fueron un instrumento tuyo. Llegó a mí tu bendición por mano de ellos. Hoy los bendigo, Señor. Los bendigo, Señor. Y si en un momento dado hice algo malo contra ellos, te pido que me perdones. Y le pido perdón a esas personas, Señor. Dame el valor, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Oh, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Mi amado hermano, antes de que salga, como el ejemplo empieza por el púlpito, yo quiero aprovechar para darle gracias al Ministerio de Alabanza. Quiero aprovechar para darle gracias al Ministerio de Servidores. Quiero aprovechar para darle gracias a todos y cada uno de ustedes que han estado aquí en este lugar trabajando, que han entregado vida, que han entregado tiempo, al Ministerio de Intercesión, al Ministerio de Consolidación, a Constructores de Vida, a Educación Cristiana, al ministerio que atiende nuestros niños y les enseña la palabra de Dios. En nombre de mis padres y mío, quiero darles gracias. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes que ha contribuido para que esta obra salga adelante. De pronto no puedo llegar a cada uno, pero quiero darle gracias desde el más nuevo hasta el más antiguo. Gracias por estar aquí y gracias por todo lo que has hecho por la obra del Señor. Dios les bendiga. Gracias, mi Señor Jesús. Bendice, Señor Jesús, a tu iglesia, a tu pueblo, Jesús. Llena, Señor, oh Dios, con tu presencia, Señor. Y te pido, mi amado Dios, que esta semana sea una semana llena de bendición, sea una semana de conquista, sea una semana de alcanzar logros, sea una semana de ver tu gloria, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.